Tomamos la palabra en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, versículo 21 al 43. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido, o sea, el manto, se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a este: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cumi, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no le dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos y amigos, nuevamente nos encontramos para meditar el Evangelio del día. Les saluda el hermano José Luis González, predicador católico y misionero, y es un gusto compartir con ustedes esta breve reflexión. Y es que en el camino del Señor están admitidos todos. Ninguno debe de sentirse un intruso o uno que no tiene derecho, dice el Papa Francisco. Para tener acceso a su corazón, al corazón de Jesús, hay un solo requisito. Sí, un solo requisito: sentirse necesitado de curación y confiarse a Él. Preguntémonos: ¿cada uno de nosotros se siente necesitado de curación? O la otra pregunta: de cualquier cosa, de cualquier pecado, de cualquier problema,
nos sentimos necesitados. Y si siento esto, tengo fe en Jesús. Son dos los requisitos para ser sanados, para tener acceso a su curación. Sentirse necesitado de curación y confiar a Él. O sea, confiar en Jesús. Jesús va a descubrir a estas personas entre la muchedumbre y les saca del anonimato, los libera del miedo de vivir allí a escondidas con su enfermedad, con su vergüenza. Lo hace con una mirada y con una palabra que los pone de nuevo en camino después de tantos sufrimientos y humillaciones. También a ti, también a mí. Vamos. Es momento de salir adelante. Es momento de decir, aquí estoy. Resucité, me ha sanado el Señor. También nosotros estamos llamados a aprender y a imitar estas palabras que liberan. Y estas miradas tiernas de Jesús que nos llama a ser felices, que nos llama a que surjan en nosotros las ganas de vivir que tanto nos hace falta. Así está hoy la palabra, el Evangelio. Jesús iba caminando de la casa de Jairo. Centenares de personas, dice la palabra, se apretujaban alrededor para poderlo oír. Casi no le dejaban avanzar. Es el típico y conocido, ¿verdad? Realidad de mucha gente que muchas veces van a la iglesia, no precisamente por alabar al Señor, por curiosear mucho de lo que no dejaban pasar a Jesús en aquel tiempo. No era precisamente porque querían un milagro o creían en los milagros. Iban de curiosos, iban a chismear, a hablar. Muchos se acercaban a aquel maestro, a aquel rabino, para luego ir a contar lo que habían visto, lo que habían oído. Un acercamiento muy superficial que tantas veces se da entre nosotros mismos. Nos acercamos, nos miramos, nos decimos algo, nos damos la mano, un abrazo, pero no ha ocurrido un auténtico encuentro. Y también nos pasa con el Señor. Nos reunimos en su nombre, le decimos lo que sea, oímos su palabra, lo recibimos en la Eucaristía, pero nada o casi nada cambia en nosotros. Seguimos siendo iguales y a veces hasta peores. Necesitamos un encuentro auténtico con un hermano o con el mismo Dios. ¿Y cuál debe de ser ese encuentro? Es aquel que produce en nosotros algo nuevo, algo bello, que nos hace crecer, que nos hace mejorar, que nos hace cambiar de nuestra manera de pensar, de sentir, de actuar, de vivir. Sí. Cuando nos encontramos con el Señor, los cambios suceden. Y entonces decían de aquellos enfermos que Jesús sanaba y que no era el ciego. Y el ciego saltaba, yo soy, yo era. Y aquella mujer que había sanado después de tantos años enferma, que el flujo de sangre se le detuvo, yo era, con alegría lo decía. En estas escenas, entre tanto hombres y mujeres que lo rodeaban, que le admiran y le miran, le oyen, lo empujan. Entre tanto, realmente solo una persona se encontró realmente con Jesús. Vamos a ver, ¿estás dispuesto a encontrarte tú con Jesús? ¿Estoy dispuesto? Yo preguntémoslo. Solo una mujer se le acercó silenciosamente y por detrás le tocó el borde del manto, dice la palabra del Señor. Había en ella mucha necesidad y mucha confianza.
Llevaba años sufriendo por culpa de su hemorragia. Iba cargada de humillaciones y de dolor por una enfermedad tan vergonzosa que le hacía despreciable para la gente. La hacía impura. Tenía prohibido participar en cualquier reunión. ¡Qué tremendo! Nadie podía tocarla. Y también se volvía impuro todo lo que ella tocara. Esa era la manera de pensar de aquel entonces. Incluso si tocaba a una persona, quedaba impura. Eso decían las normas sociales y las sagradas leyes religiosas escritas en la Biblia. Impura. Impura significaba también que su enfermedad era una señal de su alejamiento de Dios. Es decir, que se consideraba una pecadora. 12 años. 12 años sin recibir una caricia, un abrazo, un beso. ¡Qué bien! La entendemos todos después de esta pandemia y sus distancias físicas que hemos experimentado, que hemos tenido entre familiares y amigos. Había buscado la ayuda de especialistas inútilmente, hasta gastarse, lo dice la Escritura, la Sagrada Escritura, todo su dinero. Su último recurso era aquel maestro de Nazaret que decían que hacía milagros. ¿Cuál es tu último recurso? Tú que estás postrado en esa cama, que estás agobiado, que has caído en depresión, en esa tristeza, donde sientes que nadie te quiere, nadie te acepta, nadie te ayuda, nadie te toma en cuenta. Levántate en fe. Jesús está contigo. Esa enfermedad que te han dicho que es incurable, el Señor la toma en este momento y te dice: no temas. Vamos a ver cómo estamos. Esta mujer se parece a tantas personas que se sacrifican por otros, ponen sus bienes a disposición, siempre disponibles para lo que haga falta, ofrecen su tiempo. Pero lo que insuficientemente y realmente andan buscando muchas veces es el amor y la misericordia de Dios. Ofrécele el tiempo al Señor. Tanto tiempo que ha pasado, que tu enfermedad te ha alejado de la iglesia, que esta pandemia ha puesto barreras para alabar al Señor en comunidad. Y a veces la seguimos poniendo ya nosotros. Vamos. Sigue sirviéndole al Señor, no te quedes. Aquella mujer, me imagino que después de su sanación de su corazón, saltaba de alegría. Ya fui sanada, yo soy la que te tocó, Señor. También tú y yo le vamos a decir ahora: Señor, yo soy. Yo soy aquel que tú levantaste, aquel que tú le hiciste el milagro cuando menos esperaba, cuando en casa no había nada que comer y de repente surgía el milagro, cuando aquel dolor de cabeza, cuyo examen arrojó que era un cáncer, un tumor, tú me sacaste en victoria, cuando te oraba en fe, Señor. Vamos. Habla, platica, agradécele al Señor. Busca al Señor ahora, en este momento. Tócalo con tu oración y Jesús va a decir: ¿quién me ha tocado? Y respóndele: Señor, yo fui. Yo soy, Señor. Te toqué, te oré, te he buscado porque te necesito. Como dice la alabanza, porque no hay nadie en el mundo que pueda secar mis lágrimas. Sí, busquemos al Señor. Hoy, en esta Eucaristía, cuando extiendas tu mano para recibirla, tocarás al Señor. No solo el borde de su manto, sino a Él en persona, porque Cristo está realmente presente en cuerpo, alma y divinidad.
Saboreemos esa divinidad, esa gracia, ese don maravilloso del Señor que se nos da por completo, por entero, el amor de los amores. Y cuando vayas a recibir la Eucaristía este día, en tu mente y en tu corazón, di: cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí. Venid adoradores, adoremos a Cristo el Señor. A Cristo hay que adorar, con tu vida, con mi vida. Ojalá te sientas que te restaura la vida, que te sana. Ojalá que tu fe y mi fe nos ayude a experimentar este día el milagro que tanto andamos buscando. A Jesús le basta la sinceridad y la confianza. Y que seamos un poco atrevidos, que confiemos en Él y en nosotros mismos. Vamos, que este día domingo, día del Señor, sea un día lleno de muchas bendiciones, paz y bien a todos. Y recuerden, hay que ir a misa. Busquemos los lugares donde se celebra la Eucaristía en nuestra parroquia, en nuestra comunidad, y a vivir en comunidad y a profesar nuestra fe en Jesús Eucaristía. Bendiciones.